Gloria a Dios. Amén. Y le doy gracias al Señor por amigos y hermanos en la fe que, a pesar de su corta edad, al igual que la mía, son ejemplos de constancia, fidelidad, pasión. Y yo creo que esta iglesia tiene la bendición y el privilegio de contar con muchos jóvenes así. Gracias a Dios. Es un privilegio inmenso estar aquí esta mañana con ustedes. Sé que muchas de las cosas que yo voy a compartir ustedes ya las conocen. Pero con un pastor como el que tienen y con un grupo de jóvenes tan entregados a esta visión, sé que muchas de estas cosas las han escuchado. Y yo le contaba a Joser hace unos momentos que por primera vez antes de predicar, no solamente uno tiene ese miedo que lo caracteriza siempre que va a hacer algo para servir al Señor, ese temor santo y reverente de hacerlo de la manera correcta, sino que me asusté. Me asusté porque la manera en cómo comenzó Joser fueron los mismos versículos que el Señor me dio para compartir esta mañana. Después él cogió por otra calle y eso me dio paz. Aunque si el Señor quería la misma palabra idéntica es porque algo quiere hablar. Entonces quiero comenzar orando y entregándole este tiempo al Señor porque sé que Él nos va a continuar hablando. Hay mucho que Él está haciendo en las naciones de la tierra, pero en Venezuela también. Y lo va a hacer a través de su iglesia. Y aquí estamos. Señor, te damos gracias por esta mañana hermosa, Señor, donde tu pueblo, tu asamblea se reúne para levantar tu nombre, Señor. Aquí el único nombre levantado es el tuyo, Jesús. Y rendimos toda nuestra adoración, todo el elogio, Señor, todo nuestro ser, lo postramos delante de tu presencia en humillación para escucharte. Tu palabra dice que tú te acercas al contrito y humillado de espíritu, que tú no lo rechazas. Por eso nos postramos hoy ante ti, reconociendo que eres el único y sabio Dios. Y queremos oír los dichos de tu boca, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. Yo te ruego que abras nuestros sentidos espirituales. Ahora, Señor, nuestro oído espiritual sea abierto, que nuestros ojos espirituales sean abiertos para contemplar tu belleza, Señor. Para que nuestro corazón esté tan fascinado y maravillado con la persona de Cristo que nada nos distraiga, Señor. Enviamos todo pensamiento cautivo en obediencia a Jesucristo, ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Todo ser humano busca una razón para vivir, un sueño que perseguir, una motivación por lo que valga la pena darlo todo. ¿Qué del cristiano? Nuestra mayor necesidad ya fue alcanzada. La comunión con el Padre fue restaurada, pero todavía hay un propósito con nuestra existencia. Algunos serán arquitectos, otros comerciantes, maestros, médicos, músicos, etc. Pero muy por encima de las profesiones que desempeñemos, todo cristiano tiene un llamado que trasciende esta era y define completamente su identidad. Si somos verdaderamente cristianos, cada día debería ser mayor el tiempo que invertimos y que dedicamos a este llamado. ¿Saben de qué les estoy hablando? Pudiéramos decir muchas cosas, ¿verdad? En una conferencia de oración pudiéramos decir que es orar. En una conferencia de adoración diríamos que es adorar. En una conferencia de hombres diríamos que deberíamos ser esas cabezas de familias y de sacerdotes de hogares. En una conferencia de mujeres dirían que deberían ser esas mujeres virtuosas. Y todo eso es verdad, pero hay un llamado que trasciende esta era, y ese es el tema de hoy: sacerdocio eterno. Se titula este mensaje, y vamos a buscar el versículo que José compartió en la predicación anterior, que es 1 de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Para el pueblo de Israel era sumamente importante el árbol genealógico, sumamente importante, porque habían promesas y existen promesas que ellos estaban muy relacionados con que tenían mucho que ver con quiénes habían sido sus padres, quiénes habían sido sus antecesores. Y cuando aquí la palabra nos dice que somos un linaje escogido, está utilizando todo el lenguaje de la época, el mismo lenguaje que utilizó Pablo para decir que nosotros, siendo parte del olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo original, que es el pacto que Dios hizo con Israel, ¿verdad? El pacto de salvación, el pacto de ser luz a las naciones. Y de la misma manera se nos dice que nosotros somos un linaje escogido. ¿Qué está diciendo aquí? Que a Dios no le importa quién fue tu padre, quién fue tu abuelo en esta tierra. Ahora, de acuerdo a la Biblia, somos hijos de Abraham. Juan el Bautista le dijo a los fariseos, porque ellos se sentían muy orgullosos de ser descendientes de Abraham. Y Juan el Bautista, con un tono quizás un poco sarcástico, les dijo: Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y estaba hablando de ti y de mí. Somos hijos de la misma promesa que se le hizo a Abraham. Es importante esto porque cuando vemos el tema del sacerdocio, lo vamos a relacionar un poco con un orden que fue establecido en el Antiguo Testamento, que es el orden levítico. Los levitas, una tribu de Israel que era apartada para servir a Dios, era un linaje. Ninguna otra persona de otra tribu podía optar por algún cargo de sacerdocio o formar parte del equipo de levitas, porque eran, como decir, ningún norteamericano puede llegar y decir que va a ser venezolano. Puede vivir con nosotros, puede compartir muchas cosas, pero él no es venezolano, no nació aquí. Ni siquiera que se cambie la residencia, quizás legalmente, pero no es lo mismo. Bueno, en el antiguo pacto nadie podía hacerse levita, tenía que haber nacido, tenía que haber sido apartado por Dios desde mucho antes de nacer. Y cuando aquí la palabra nos dice linaje escogido, quiere decir nosotros hemos sido escogidos, así como fue escogido un levita en el antiguo pacto. Real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa ser un sacerdote? ¿Y cómo aplica esto en nuestros días? Todos tenemos la imagen, y si quieren podemos publicar una imagen que pasé ahí al correo, de un sumo sacerdote en el lugar santísimo frente al arca del pacto. Y nosotros tenemos esa idea del sacerdocio, pero si nos vamos a lo contemporáneo, a lo que quizás un nuevo creyente se imaginaría con la palabra sacerdote, pensaríamos en la Iglesia Católica, ¿cierto o falso? ¿Verdad? Alguien con una batola negra, no sé cómo es, cuello clerical. El cuello clerical, gracias, blanco, y entonces esa es nuestra imagen de un sacerdote. Eso es lo que nosotros creemos, padre, o usan otras vestimentas también. Pero ¿qué es lo que hace un sacerdote en el nuevo pacto? ¿Cómo instituyó Dios un sacerdocio ahora para su iglesia? Yo quería también buscar un poco de lo que vulgarmente, por así decirlo, es conocido un sacerdote, y en internet, en la famosa enciclopedia de Wikipedia, dice que es una persona que consagra su vida a alguna divinidad y que tiene entre sus funciones principales dirigir los ritos religiosos y ofrecer los sacrificios a la divinidad. Eso es lo que el mundo interpreta como un sacerdote. La definición anterior representa el concepto que el mundo tiene acerca de este oficio, pues es lo que externamente percibimos como el rol de un sacerdote. Pero nosotros sabemos que es mucho más que eso, ¿cierto o falso? Es mucho más que una persona que hace actos externos y que hace que nuestra religión tenga algún tipo de orden y nuestro servicio tenga un enfoque. Es algo mucho más trascendente que alguien que hace obras delante de los hombres. Ahora bien, un sacerdote, según la Biblia, debería conocer el corazón de Dios. Número uno, debe conocer el corazón de Dios. También
que pueda expresarlo a los hombres. Una persona que conoce y que ha estado en el lugar secreto con Dios va a poder expresar a los hombres lo que hay en su corazón. Eso lo hace un sacerdote. También debe conocer el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque es la persona que va a traer delante de Dios las peticiones, las necesidades y las preocupaciones de los hombres, tanto como el pecado de una nación. El sacerdote observa a Dios que es santo, pero viene y trae la situación de pecado y se quebranta para buscar misericordia de Dios para los hombres. Entonces un sacerdote sirve a Dios directamente. Ese es el principal enfoque. Yo siempre se lo digo al equipo de adoración de mi iglesia. Yo sé que aquí lo tienen bastante claro, pero nunca está de más decirlo. El ministerio de adoración o el sacerdocio no está enfocado en el hombre, está enfocado en Dios principalmente. Las personas vienen a la iglesia con muchas necesidades, sí, son importantes, pero no es el principal enfoque. La iglesia no fue instituida para el hombre, sino para Dios. Es una asamblea de santos que sirve a un Dios vivo y que como consecuencia de eso expresa el corazón de Dios y sirve a la humanidad. Un sacerdote sirve directamente a Dios y al hacerlo sirve a su prójimo desde un enfoque espiritual y no social. Esto es súper importante. Interceder por las personas, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. No actúa como un brujo que hace trabajos para beneficiar físicamente a la gente. Esto es importante que lo entendamos porque hoy en día esto se ve muy común y es parte de las profecías acerca de la apostasía en los últimos días. Hay muchas iglesias que funcionan como lugares de brujería donde la gente llega para que le hagan un trabajo, para que le bendigan, para que le oren. Y la gente se acostumbra a venir con ese lenguaje: óreme, bendígame, ayúdeme. Y no porque seamos ovejas, con ese me. Es correcto. Un sacerdote obra en sujeción a Dios por el bien de su prójimo y no para manipular al hombre o mover la mano de Dios a su voluntad. Tal cosa no existe. Me causa mucha gracia porque cuando estaba escribiendo ese párrafo, sí me recordó un coro cristiano bastante conocido que dice: se mueve la mano de Dios, su palabra dice. O sea, el coro se autojustifica. Dice que la fe, y en líneas generales es una declaración correcta. Sí, obviamente, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la Biblia nunca dice que la fe mueve la mano de Dios. Porque decir que la fe mueve la mano de Dios es un argumento peligroso en el cristianismo. Porque nuestra fe no va a mover a Dios a nuestra conveniencia, sino a su conveniencia. Y es cuando nuestra vida se alinea a los principios y al orden y a la voluntad del Padre que nosotros abrimos nuestra boca en fe y las cosas ocurren, pero no de acuerdo a mi carne, no de acuerdo a mis ideales egoístas, sino de acuerdo a su propósito. Ahora la cosa es muy diferente cuando mis necesidades y mis propósitos son los de Dios. Allí obra tremendamente la palabra. Entonces allí tenemos una imagen que conseguí en internet acerca de lo que era un sacerdote. Específicamente en esa foto vemos al sumo sacerdote delante del arca del pacto. Todos conocemos la historia. Entraba cada cierto tiempo a ofrecer sacrificios. Es interesante el pasaje de Éxodo 30 o 34 que utilizó Joseph, porque el sumo sacerdote debía hacer toda una preparación previa, no solamente en santidad, sino en el incienso que él iba a ofrecer ante Dios. Porque ese incienso, que en el Nuevo Testamento representa la intercesión de la iglesia, representa ese rol sacerdotal, se convertía en una especie de intermediario entre la gloria de Dios y él. De manera que cuando él entraba en ese lugar santísimo y veía la gloria de Dios, porque ese lugar del arca no era simplemente de oro y ya,
sino que en ese lugar, entre los dos querubines, la gloria de Dios se manifestaba. Si estuviéramos en los días de Moisés, veríamos toda esta estructura de un tabernáculo, y en la parte más privada estaba el arca del pacto, y allí, mis hermanos, las paredes de las cortinas dicen que era de aproximadamente 10 centímetros. Cuando la Biblia dice que Jesús rompió el velo, era prácticamente una pared flotante que estaba allí impidiendo que cualquier persona entrara. Ahora, no había allá adentro un candelero, porque nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote, nadie podía mantener la llama encendida. Era un lugar que estaba completamente oscuro. Justamente esta semana una amiga en la casa de oración se quedó dormida porque su casa no tiene ventana y no le sonó el despertador, y ella se despertaba a las 7, 8, 9 de la mañana y creía que era de madrugada todavía porque estaba oscuro. Bueno, en el lugar santísimo siempre estaba de noche, a diferencia de una cosa: la gloria de Dios iluminaba el lugar. Físicamente la gloria de Dios se manifestaba allí y el sumo sacerdote podía ver. No sabemos cómo ocurría, pero la Biblia describe muchas cosas. Pero qué experiencia tan impresionante pudo haber tenido el sumo sacerdote de entrar a un lugar donde no había forma física de que hubiera luz, y la había, porque Dios se revelaba allí. Entonces, ¿por qué les hablo de este incienso que se convertía como en... de alguna manera era lo que le permitía a él estar delante de Dios? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios era tan fuerte que si no había algo que funcionara como un intermedio, como una protección para el sacerdote, él quedaba muerto en el lugar. Y eso, mi querido hermano, es lo que hace nuestra intercesión. Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando Dios se revela a su pueblo en el desierto, después de libertarlos de Egipto, es impresionante cómo Dios se refiere a todas esas tribus que estaban allí como un solo reino de sacerdotes. O sea, el plan original de Dios no era apartar solo a Leví. El plan original de Dios era agarrar a las 12 tribus y hacer de ellas un reino de sacerdotes, de gente santa. Ustedes me dirán, pero ¿y entonces qué ocurrió? ¿Será que Dios se equivocó o se echó para atrás? No. Siempre es el hombre que aborta los planes de Dios. Pero al final de la historia Dios va a cumplir ese plan. Sabemos con certeza que Dios siempre estuvo pensando en nosotros como un tesoro especial para su corazón, uno reservado para su deleite. Fíjense lo que dice allí, dice: me seréis especial tesoro de entre todos los pueblos. O sea, serás mi escogido, serás mi... Yo creo que no hay otra palabra que pueda describir mejor lo que es un tesoro. Serás mi especial tesoro, es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Y ellos en el capítulo 20, verso 19, le dicen a Moisés lo siguiente, y aquí es donde abordan el plan de Dios sobre sus vidas. Dicen: habla tú con nosotros, Moisés, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo le dijo a Moisés: nosotros no estamos aptos. Y era verdad, no estaban aptos para hablar con Dios, pero podían haberlo estado si su conversación con Moisés no hubiera sido simplemente delegarle a él la cercanía a Dios, y hubiera sido: enséñanos a acercarnos a Dios, enséñanos para no morir, para que se cumpla ese plan que Él tiene de hacernos su especial tesoro y un reino completo de sacerdotes, enséñanos. Pero ellos no hablaron así. Ellos de una vez dijeron: estamos asustados con el monte que ruge, que tiene truenos, que tiene relámpagos, que si se acerca un animal muere. O sea, el requisito para estar en la presencia de Dios era tan alto que ellos huyeron.
Ellos corrieron por la derecha. Y dijeron, Moisés, anda tú ya estás ejercitado en eso. Ya tú estás ejercitado en esa comunión con Dios, anda tú y tú nos hablas a nosotros. Y diríamos, wow, qué lamentable que ellos rechazaron eso, pero nosotros lo hacemos todas las semanas. Cuando nos acostumbramos a vivir una vida de domingo en domingo, de servicio en servicio, esperando que otra persona nos traiga el mensaje de Dios. Y es necesario, sí, es necesario que haya líderes que traigan mensajes y que instruyan a la congregación. Pero Dios nunca dispuso en su corazón que la iglesia fuera un lugar donde en las reuniones dominicales, en las reuniones semanales, recibieran palabras, sino que constantemente vivieran en comunión con Él. Porque el llamado de sacerdocio era para todos. Y eso es lo que Pedro dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. No se trata de un grupo de alabanza, no se trata de un grupo de ministerio, de mujeres, de pastores, de líderes que imparten la palabra y que nos hablan de lo que Dios le ha hablado en el lugar secreto. Se trata de que tú y yo cosechemos una comunión con Dios tan perfecta y tan hermosa, que seamos aquellos que traen a la iglesia para compartir y para impartir, y no solo para recibir. No solo para recibir. Las 11 tribus restantes despreciaron este llamado y delegaron su rol de consagración en Leví momentáneamente. 4000 años han pasado desde eso. Eso significó, Dios respetó, Dios siempre respeta nuestras decisiones. No nos va a forzar, no nos va a obligar, pero el llamado es para ti. El llamado es para mí, el llamado es para su iglesia. Estoy seguro que el impacto de la iglesia va a radicar de cuán profundamente entendemos y nos desempeñamos en el rol de sacerdocio en esta era. La iglesia en sus inicios lo tenía muy, muy claro. Dice la Biblia que perseveraban día y noche en el partimiento del pan y en la oración. O sea, tenían una casa de oración. Cuando la Biblia nos habla de iglesia, nos habla de iglesias muy diferentes a lo que normalmente hoy concebimos como iglesia. Concebimos como iglesias aquellas reuniones que hacemos cada semana, muy protocolares, muy bien estructuradas, muchas veces centradas más en el hombre que en Dios. Pero para ellos iglesia era un lugar de reunión, de oración y de comunión con Dios. Allí ellos se desarrollaban ministrando a Dios primeramente y después ministrándose entre ellos, amando, como dijo Jesús, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Allí se resume toda la ley y los profetas, todo. Y de eso se trata. No podemos decir que amamos a la iglesia si nada más la visitamos una vez a la semana. No podemos decir que amamos a nuestros hermanos si ni siquiera nos pasamos un mensaje para saber cómo estamos, si no estamos pendientes, si no nos llevamos las cargas los unos con los otros y si no vamos caminando en la misma dirección. Eso no es iglesia. Y el Señor quiere que concienticemos que el llamado es para cada uno. Está excelente el equipo de adoración, lo ha entendido el ministerio de casa de oración de esta iglesia, lo ha entendido el pastor. Desde hace décadas ha estado preparando todo lo que está ocurriendo en este lugar, el Señor a través de él. Pero tú y yo necesitamos alinearnos a eso y entender que somos parte importante, parte fundamental de lo que Dios quiere hacer. Por eso estás aquí. Incluso si vienes de otra iglesia, es importante que tú multipliques este mensaje. Multiplique este mensaje, porque Dios llamó a un reino de sacerdotes y de gente santa. No solamente para que tuviera reuniones muy amenas, sino para que impactara a la humanidad. Dios, a través del Mesías, se propuso darle la misma oportunidad a los gentiles, y aún así, no solo los inconversos rechazan este llamado, sino que gran parte de la iglesia relega las labores espirituales a un ministerio específico dentro de sus estructuras. Algunos los llaman levitas, otros ministros del altar, adoradores, etc. Pero la verdad es que es un llamado para todos. Apocalipsis 5, del 9 al 10. Voy a utilizar Apocalipsis 5 porque Joseph ya usó el 1.6. De verdad, yo quiero que sepan que el Señor les está hablando, no porque esté yo aquí, para nada. Yo debería estar sentado allí escuchándolos a ustedes porque tienen gente muy calificada para esto.
para hablar de esto, pero el Señor se complació en traer a uno que no vive con ustedes en las 24 horas para reafirmar algo que ya está hablando y que seguramente va a continuar reafirmando. Es un llamado para cada uno de ustedes. La casa de oración no es un movimiento aparte de la iglesia, es la iglesia. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Estamos bien hasta allí, ¿verdad? ¿De quién está hablando? De nosotros. Nos ha redimido de todo lengua, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora suena muy atractivo eso de reinar, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos reinar sobre Venezuela y tomar decisiones? Mucha gente quisiera hacerlo. El Señor lo va a hacer sobre toda la humanidad y nos va a colocar en puestos de gobierno. Pero lo importante de este verso, que Reina Valera traduce como reyes y sacerdotes, específicamente quería decir un reino de sacerdotes. Entonces cambiemos esas dos palabras allí y diríamos: y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la posición de gobierno. Eso es lo que más nos llama la atención normalmente. Pero Dios va a establecer un gobierno basado en el sacerdocio. Yo creo que no me escucharon. Va a establecer un gobierno basado en el sacerdocio. Y el sacerdocio está aquí. No es una idea romántica, muy bonita, ilusoria. No es una pastillita de azúcar, algo para que ustedes se sientan bien de que están haciendo algo. No, es el llamado de Dios a la iglesia, un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes es lo que el Señor va a instaurar en la tierra, y desde ahora, a nivel espiritual, tiene que estar obrando. Porque el impacto de la iglesia estuvo en que ellos entendieron que ese era su llamado y se movían en ese grado y autoridad espiritual, de manera que la tierra, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, fue impactado. Pero por eso, porque ellos sabían cuál era su rol. Ellos no solamente preparaban un bosquejo y un mensaje muy bien estructurado para hablarlo, y tenían buena oratoria y tenían buenos adoradores y de esa manera impactaron. No. De hecho, si vemos las cartas y la manera en cómo Hechos habla que la iglesia predicaba y llevaba el mensaje, ni siquiera tenía una estructura. En una ocasión dice que Pablo comenzó a hablar en la noche y terminó en la vigilia, pasó toda la vigilia y terminó en la mañana del día siguiente. De eso no nos acordamos de que un tico estaba en una ventana, se cayó y se murió y lo resucitó Pablo. Pero él predicaba horas y horas y horas. Entonces nosotros diríamos, y las normas retentivas y los estudiosos de nuestra era que dicen que son 40, 50 minutos de un mensaje para que la gente pueda retener, porque si habla más de allí, la gente, mira, están tapuzados de conocimiento. Bueno, eso no lo sabía Pablo, eso no lo sabía la iglesia. La iglesia llegaba y estaba con los ojos abiertos, pero no solamente los terrenales, sino los ojos espirituales y los oídos espirituales. Estaba reteniendo de esa savia viva que venía de la misma palabra de Dios. Y así es como está dispuesta a ser la iglesia delante de los ojos de Dios. No de un culto donde hay una adoración, 3 canciones rápidas, 3 canciones lentas, un momento de ministración, un momento de anuncios, un mensaje muy conmovedor y de mucho ánimo, y después cada quien a su casa. No. La palabra dice que el Señor quiere que crezcamos en conocimiento. No conocimiento intelectual, conocimiento experiencial. Los judíos eran una cultura pragmática, no como los griegos, que eran filosóficos. Ellos todo lo llevaban a la obra, todo lo querían llevar a la práctica. Y Dios llamó a su pueblo, a su iglesia, para que no solamente conozca intelectualmente, sino que desarrolle un estilo de vida donde su experiencia espiritual predomine por encima de sus palabras. Pablo en 1 Corintios dice: no he venido a hablarles con sabiduría o con persuasión humana, sino con demostración de poder de Dios, para que su fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay muchas iglesias basadas en la sabiduría de los hombres, y pocas iglesias han logrado basar su fe en la experiencia del poder de Dios. Y
Dios nos está llamando, hermano, nos está llamando, nos está inquietando, nos está estremeciendo, nos está dando cachetadas para que despertemos a la realidad de que debemos buscarlo, que no va a depender de que vino el predicador que tiene la unción, que no va a depender de que vino la persona que está ungida para tocar un instrumento, sino que estuve en la presencia del Señor y mi vida cambió. Muy bien, todo sacerdocio tiene un orden. La descendencia de Leví pertenece a esa orden, el orden levítico. Pero a través de Jesús somos de un linaje mucho mayor. Dice la Biblia en Hebreos que es el linaje de Melquisedec, que es el reinado de justicia, de paz. Hay mucho que hablar de este personaje y de este tema. No es el tópico hoy, pero les aconsejo, investiguen qué es el orden de Melquisedec, porque usted fue injertado allí. Y eso es tan importante que cuando Jesús habla de él en los evangelios, creo que es en Mateo 11 o en Juan 8, él dice de Juan el Bautista esta frase que muchos han malinterpretado y dice: cualquiera en mi reino, Juan el Bautista es el mayor nacido de mujer que ha visto la tierra. ¿Se acuerdan de esa frase, verdad? Cuando está hablando de Juan el Bautista, que lo acababan de decapitar. Dice: pero yo les digo que cualquiera en mi reino, el menor en mi reino, mayor es que él. ¿A qué se refería? Genealógicamente, la persona que debía estar allí en el sacerdocio, en el templo, era Juan el Bautista. Pero estaban Anás y Caifás, estos personajes burócratas que eran de una secta llamada los saduceos, que hacían alianzas y vendían sus ideales por comodidades con Roma. Y entonces él dice: a mí me preparó el camino el sacerdocio que yo instituí anteriormente, levítico, porque Juan el Bautista era el descendiente que le correspondía estar allí, siendo el sumo sacerdote. Por eso es que él lo bautiza, por eso es que él hace todo esto. Y cuando Jesús dice cualquiera en mi reino, o sea, cualquiera en mi orden sacerdotal, es mayor que el mayor de todos los que vinieron antes del rol sacerdotal levítico. Entonces esto cobra unas dimensiones aún mayores y más profundas espiritualmente. Juan el Bautista era, por así decirlo, la tapa del frasco del sacerdocio levítico. Eso fue, quizás no fue considerado por los hombres, fue rechazado. De hecho, sale al desierto y allí es donde ejerce su ministerio. Pero siendo la tapa del frasco del ministerio levítico, dice él: cualquiera que entienda y que acepte mi llamado para entrar en el orden al que yo pertenezco y el que vengo a instaurar, que es el orden de Melquisedec, el menor aquí va a ser mayor que él. Usted diría en estos días: ¿usted se cree mayor que Juan el Bautista? No, bueno, usted está llamado a hacerlo, porque él sirvió bajo un orden, bajo unas limitaciones que usted y yo ya no tenemos. La gloria que Dios ha destinado para que nosotros, los hijos de Dios, experimentemos en esta tierra es mucho mayor a la que vivió Juan el Bautista. Y si él fue capaz de ser fiel con ese poco que se le dio y esa experiencia del rol levítico, cuánto más la iglesia que entienda el sacerdocio de Melquisedec. Esto es para ponerle lupa, y les animo. Yo sé que muchos están ahí como: ¿esto será cierto? Algunos miran hacia el pastor. Bueno, podemos investigarlo después, y estoy seguro que el Señor nos hablará mucho al respecto. Fuimos creados para ser sacerdotes. Fuimos creados para ser sacerdotes. Díselo a la persona que está a tu lado: fuimos creados para ser sacerdotes. Hoy somos sacerdotes. En el milenio seremos sacerdotes. Y después, por la eternidad, ese seguirá siendo nuestra identidad. Esa va a ser nuestra identidad por la eternidad: sacerdote. No en la concepción de este mundo, no en nuestra concepción contemporánea, no en la concepción del Antiguo Testamento, en el orden levítico, sino en la concepción del orden de Melquisedec, el reino de nuestro Mesías. Este llamado no se vence, como dice el lema de la conferencia, es incesante. Este es un llamado incesante. Todos los días Dios te está recordando: tú eres sacerdote, tú eres sacerdote. Te llamé para eso. Vamos a leer Efesios 3:8.
todo esto que hemos estado hablando pertenece al primer punto, que es el más largo de este mensaje, que tiene que ver con el rol sacerdotal. Este es el primer punto para los que anotan, que he visto. Me contenta mucho ver todos esos cuadernos. Me entusiasma mucho porque eso habla de que queremos más y de que sabemos que no simplemente vamos a escuchar una palabra y ya lo aprendí todo, sino que hay muchas cosas que tenemos que repasar, que tenemos que orar, que tenemos que escudriñar ante el Señor después de oír palabras como las de hoy. Efesios 3:8 dice: a mí, Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Di conmigo: propósito eterno. Hay un propósito eterno, que es lo que hemos estado hablando, es el rol del sacerdocio en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nosotros hemos sido llamados no solamente para ser salvos e ir al cielo, sino para que desempeñemos un propósito eterno. Muchos no hablan de la eternidad o piensan que es un tema como subjetivo, relativo, como que el cielo, bueno, estaremos flotando con armas en nuestras manos, volveremos a como era Adán y ya no sabremos si estamos o no desnudos, y todo este tipo de cosas. Pero la palabra nos anima a creer cosas muy concretas al respecto. Pablo habla de cómo Dios ahora, por medio de la fe, llama a toda la humanidad a estar cerca de Él. Pero podemos entender que Él nos quiere cerca con un propósito, no solo porque le caemos bien y nos quiere a su lado, sino porque estar cerca de Él es estar capacitados para servirlo a Él y a su plan. Él tiene un plan sobre todas las naciones. Él tiene un plan con China, con Israel, tiene un plan con Venezuela, con todas las naciones. Con todas las naciones Él tiene un plan. Eso es ser un sacerdote, estar capacitado para servirlo a Él y servir a su plan. Ser salvo es alistarte en las filas del sacerdocio eterno. Esta frase debe quedar marcada en nuestras mentes. Ser salvo es alistarse en las filas del sacerdocio eterno. Todos los salvos debemos entender nuestro rol sacerdotal, porque si no vamos a estar dependiendo, como les hablaba hace un rato, de lo que se conoce también como la hechicería cristiana, cuando utilizamos a los hombres como un mecanismo para mover la mano de Dios, y eso no funciona. No ha funcionado en el pasado y no va a funcionar. Eso hace que nuestra fe ande como en una montaña rusa, con unos picos altos y unos picos bajos, y al final de cuentas no sabemos al final si creemos o no creemos, porque creemos que Dios nos falló, porque nuestra concepción ha estado errada. Jesús rasgó el velo del lugar santísimo, pero eso no quiere decir que no haya requerimiento de parte de Dios para que entremos en comunión con Él. Es importante. Muchos, decía un profesor de teología que tuve en el seminario, muchos nos paramos en la misericordia de Dios para ofender al Dios de la misericordia. Jesús rompió el velo, sí, para que podamos tener cercanía a Él, pero eso no quiere decir para nada que quien se acerca a Él puede hacerlo de cualquier manera. No, hay requerimientos. Nuestro Dios es un Dios santo. Aún son solo los sacerdotes quienes tienen derecho a ese grado de intimidad. Su gracia nos capacita y nos hace aptos, pero Dios espera que quien se acerque a Él sea transformado, que se consagre en santidad y devoción. O sea, en la gracia hay dos cosas. En la gracia hay una justificación delante de Dios para con nosotros. Somos justificados por la sangre. No hay ninguna obra que podamos hacer para ganar nuestra salvación o ganar el favor de Dios. Ahora,
esa gracia se va a manifestar en tu vida y en mi vida en la medida en la que somos transformados. Si no estamos siendo transformados, obviamente podemos intuir que la gracia nunca ha estado sobre esa persona. Pudiéramos decir, esta persona dice que tiene la gracia, pero nunca cambió, no tuvo nada que ver su vida después de la declaración que hizo y de entregarse al Señor. El ladrón que fue crucificado al lado de Cristo, él no tuvo tiempo para hacer obras, pero tuvo arrepentimiento. Ese es el caso de él. Pero si estamos aquí es porque ya tuvimos ese arrepentimiento. Ahora, ¿qué ha pasado después? Nos hemos acercado a Él y estamos siendo transformados, porque de eso se trata el sacerdocio, consagrarnos cada vez más en santidad y en devoción. Ahora el punto 2, Apocalipsis 8:3. Son 3 puntos que vamos a tratar en este mensaje. Son más rápidos que el anterior. Dice, en el contexto del desatar de los juicios en el Apocalipsis, esto es algo que va a ocurrir. Dice que un ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El impacto de nuestro sacerdocio traerá la justicia de Dios sobre la creación. La intercesión, todos estamos claros de que es el incienso, ¿verdad? Apocalipsis 5, hay unas arpas y hay unas copas en las manos de los 24 ancianos, y aclara que las copas tienen un incienso que son las oraciones de los santos. O sea, y David decía en los salmos, suba delante de ti mi oración como incienso. O sea, hay un entendimiento profético en la visión de Apocalipsis, donde no cabe duda de que el incienso pertenece a la oración tuya y mía. Cuando Dios habla de incienso, está hablando de nuestra oración. Ya no es solamente físicamente como hacía el sumo sacerdote del orden levítico, sino que ahora en el orden de Melquisedec nuestra intercesión se convierte en ese incienso que ahora nos va a proteger a nosotros, va a proteger a la humanidad, pero que también va a traer juicio sobre la tierra. Y el impacto de nuestro sacerdocio traerá la justicia de Dios sobre la creación. Quien esté claro de su llamado y a tono con lo que Dios está diciendo, podrá acompañar la voluntad del Señor con su intercesión, desatando y atando de acuerdo con el plan de Dios. Todos sabemos ese versículo. Tú eres Pedro, a ti te daré las llaves, ¿verdad? Sobre ti edificaré mi iglesia, sobre esta declaración de tú eres el Cristo, y todas las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y todo lo que ates en la tierra será atado, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Y por ahí vemos al movimiento de alcaldes cristianos atando y desatando, desligando y haciendo cuanta cosa creen conveniente a su voluntad. Pero la Biblia nos dice más bien que cuando nosotros entramos en acuerdo con lo que Dios ya desató en los cielos, con lo que Dios ya tiene en su plan, entonces en la tierra ocurre cuando nos alineamos a Él. Ahora, Dios es un caballero y Él tiene un respeto tan profundo ante nuestras decisiones que Él espera que tú y yo nos alineemos e intercedamos conforme a su corazón para que las cosas ocurran aquí en la tierra. Cuando Jesús nació había todo un grupo de intercesores. La Biblia nos llama la atención con 2 ancianos, Simeón y Ana. Estaban delante de la presencia de Dios clamando, y que después de ver a Jesús dice, ya puedo ir en paz porque mis ojos han visto la salvación. O sea, ya entendí que mi rol sacerdotal se cumplió. Entonces Dios está levantando intercesores en toda la tierra porque va a hacer algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Y va a ser muy impresionante lo que Dios va a hacer, muy impresionante, y por eso requiere de todo un pueblo de sacerdotes, de una generación completa que prepare el camino del Señor. Ya no será solo un hombre, sino ahora será su linaje de sacerdotes según el orden de Melquisedec, quienes prepararán ese camino.
Como sacerdotes aún en este mundo, nuestro mayor reto es permanecer en sintonía real con la voluntad de Dios. Todo alrededor lucha para que nos desconectemos de aquel que dicta nuestros pasos. Todo nos distrae, todo quiere robar nuestro tiempo, pero el éxito de nuestro llamado ministerial va a estar en su presencia, escuchando su voz para actuar y para interceder. Muchos creen que la intercesión es algo que se hace, pero no es lo principal. Que lo principal es la adoración, o que lo principal es la predicación. Todo tiene un nivel de principalidad, pero la oración es lo que cubre la manifestación de los demás ministerios. Sin oración, la prédica es vacía. Sin oración, la adoración es vacía. La intercesión, nuestro rol sacerdotal, es lo que cubre, es ese incienso que nos cubre a nosotros para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, no muramos y Dios impacte. Lo que ha sucedido hasta ahora es que no oramos y servimos a Dios como iglesia. No estoy hablando de aquí, ustedes sí lo hacen, pero las demás iglesias no lo hacen. Y por eso Dios no se revela en toda su gloria por misericordia de nosotros para no destruirnos. Pero la intercesión que va a levantar Dios al final de la era va a cubrir toda la tierra. De hecho, Apocalipsis 8 es impresionante porque dice más adelante que se hizo silencio por media hora en el cielo. Y estaba estipulado que en el sacerdocio levítico el sumo sacerdote entrara 30 minutos con el incensario y estuviera 30 minutos batiendo el incensario para que hubiera una atmósfera espesa en ese lugar, no solo por el aroma, sino porque era como una nube que impregnaba ese lugar. Y el Señor en Apocalipsis, de acuerdo a lo que había establecido en Levítico, también lo habla aquí, la importancia de lo que va a ser la intercesión en el desatar de los juicios. Si nos logramos sobreponer a las distracciones y a la crisis del momento, oiremos la voz de Dios y nuestra voz será la expresión misma del trono de Dios para nuestra generación. El poder del cielo irrumperá en nuestros días. Está listo para manifestarse aquí, solo debemos alinearnos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Estamos como Eutico ya. Oscar. Punto 3. La clave de nuestro rol en esta era y en la era venidera está en Apocalipsis 4:5. Contemplar al Señor. Salmo 27:4. Una cosa he mandado al Señor y esta buscaré: estar todos los días en la casa del Señor para contemplar su hermosura e inquirir, escudriñar, conocerlo más en su templo. Por la eternidad seguiremos ministrando su corazón y Él, el nuestro, seremos perfeccionados día a día viéndole en la hermosura de su santidad. Vamos a buscar Oseas 6:3. Dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, el contexto de esta profecía es con Israel, pero en el final de los tiempos. Nosotros, siendo injertados en el olivo original, en esa vid verdadera, nosotros proseguiremos en conocerlo por la eternidad. No será aburrido, créame, la eternidad no será aburrida. Cada día habrá algo de su gloria que nos impactará dramáticamente. La eternidad no tendrá nada que ver con la palabra monotonía ni aburrimiento. Nada que ver. Creceremos en conocimiento de Dios día a día, así como Adán tenía una función en el jardín del Edén, nosotros también tendremos una asignación divina para nuestra vida eterna. Este llamado está despertando el corazón de la iglesia y le está ubicando en el clímax de la historia. Dios se reservó lo mejor para el final. Dice la Biblia que derramará su espíritu sobre toda carne, sobre los sacerdotes, que van a profetizar, que van a estremecer las puertas del Hades, y no va a prevalecer ni en Venezuela ni en ninguna otra nación. No se va a hallar lugar. Apocalipsis dice que no va a haber lugar, no va a haber atmósfera espiritual donde Satanás pueda prevalecer en la creación y va a ser echado a la tierra. Eso va a ocurrir. Ahorita él tiene un lugar de autoridad y de gobierno momentáneo. Él es el príncipe de este mundo, está en el segundo cielo,
operando, pero va a llegar un momento en que la iglesia se va a levantar con tal nivel de autoridad que ni siquiera en ese segundo cielo va a poder estar Satanás, porque la iglesia va a estar ahí sentada en lugares celestiales con Cristo, gobernando. Los principados y las potestades van a ser finalmente gobernados por la iglesia, por usted y por mí. El versículo de arriba veíamos en Efesios 3:10 que haremos conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios, y de eso se trata. Asumiendo nuestra identidad como sacerdotes, seremos aquellos que en acuerdo con el Padre traigan el mayor avivamiento que la tierra ha vivido y la mayor confrontación para una sociedad que se corrompe precipitadamente hacia el fin que conocemos. Una casa de oración es un santuario de sacerdotes. Eso es una casa de oración. Un lugar de comunión y preparación para los santos llamados de Dios. Por eso es que nunca se apaga el fuego. En el orden levítico, aparte de una preparación demasiado especial, que les recomiendo un libro de un autor que se llama Arthur Katz, ya falleció, tiene un libro que se llama Fundamentos Apostólicos y habla de toda la preparación que tiene que tener un sacerdote para estar en el lugar que va a ejercer. Y vemos que estos sacerdotes tenían una, a ver cómo lo explico, parte de su rol al servir a los hombres era preparar una atmósfera donde Dios se manifestara. Dios se manifestaba al pueblo y la gente oía, y la gente comprendía de parte de Dios directamente. Entonces, en ese lugar de comunión y de preparación donde vamos a estar en la presencia de Dios, Dios va a comenzar a desatar cosas sobrenaturales que van a impactar la tierra y que va a tener a raya al reino de las tinieblas. Lo va a tener a raya completamente. Quiero culminar contándoles que ayer estaba en la casa de intercesión orando un rato ahí en Plaza Venezuela y vino esta frase y se la dije al Señor: Señor, ¿qué quieres para mañana? Y el Señor me dio una visión de como una fortaleza de fuego en medio de un terreno árido, hostil. Era negro con gris plomo y verde oliva, y era como una situación de guerra, pero en medio de todo ese ambiente hostil había diferentes hogueras, y creo yo que era en Caracas, en Venezuela, hogueras de fuego prendidas allí. La gente llegaba y se veía que dentro estaba gente en contacto con ese fuego. La gente llegaba, tocaba un poco y salían. Nosotros a veces no nos percatamos de que estamos en una verdadera guerra y que lamentablemente la iglesia ha hecho alianzas silenciosas con el reino de las tinieblas. Cuando nos conformamos a una vida dominguera, cuando nos conformamos a que los demás me den y no entiendo mi rol, mi participación en el cuerpo de Cristo, entonces yo estoy haciendo un acuerdo silente. Como dice el dicho, el que calla otorga. Nos ponemos de acuerdo con principados y potestades que nos mantienen neutros y no impactamos. Las casas de oración creo que es un movimiento que va a crecer y que cada iglesia necesita tener su casa de oración. Quizás no todas vayan a ser 24/7, pero Dios va a levantar lugares que funcionen como una hoguera y que va a ser protegida por Dios. El Señor me mostraba eso, me dice, en ese contexto árido, difícil, donde hay ataque, donde la gente que va y viene de ese lugar está en contacto cercano con algo que puede dañarlo, yo los guardo y yo los conservo allí con un propósito. Entonces, Dios te llamó para ser un sacerdote. Si tienes ese llamado, la provisión de Dios va a estar sobre tu vida. No tienes por qué temer, porque si Dios llama, Dios invita. La casa de oración viene a sacudir la alianza silente de la iglesia con la corriente de este siglo, y yo quisiera finalizar haciendo 3 llamados. ¿Habrá alguien aquí que desee que el Señor afirme ese sacerdocio en su vida?
Le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a orar. Solo esas personas que deseen que el sacerdocio sea afirmado, que necesitan entenderlo más, que quieren que el Señor les hable más. Señor, hoy venimos delante de tu presencia para clamar que tú afirmes tu sacerdocio en tus hijos. Te doy gracias por todas estas personas que voluntariamente están de pie hoy delante de ti, Señor. No están de pie delante de ningún líder, ningún pastor. Están delante de tu presencia, Señor. Tú, nadie más, les conoces completamente. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus preocupaciones, Señor. Pero hoy están delante de ti para decir que sí van a ser sacerdotes, que sí van a asumir el rol que tú les estás encomendando, que tú les estás dando, Señor. Te ruego que manifiestes tu presencia sobre ellos y que tú marques sus corazones con este llamado. Sacerdocio, Señor. Derrama sacerdocio sobre sus vidas. Que se conduzcan en sus trabajos como sacerdotes. Que se conduzcan en sus universidades como sacerdotes, en sus colegios, en todos los contextos donde tengan que transitar, que tengan claro cuál es su rol como sacerdotes, puedan desempeñarse en ello de acuerdo a tu voluntad. Número 2, Señor, te ruego por un mayor entendimiento del plan de Dios sobre estos sacerdotes, Señor. Que se da un mayor entendimiento de tu plan y de lo que quieres hacer, no solamente en la tierra, sino aquí en Venezuela específicamente. Levanta una generación de sacerdotes aquí, entendidos de cuál es tu plan con Venezuela, para interceder de acuerdo a tu voluntad. Ven y hazlo, Señor, enciéndelos, Señor, con el entendimiento de tu plan. Número 3, Señor, te pido una mayor gracia para contemplar a Cristo. Que sus sentidos espirituales sean despertados, Señor. Que sus ojos vean visiones. Que su corazón sienta lo que tú sientes, Señor. Que experimenten en su cuerpo, en su tacto, en su gusto, en su olfato, lo que tú quieres que ellos experimenten, Señor. Que sus oídos oigan tu voz, Señor. Aviva a tu iglesia, Señor. A tu iglesia aquí hoy con Cristo, avívala, Señor. Hágase tu voluntad. Ven y márcanos, Señor. Dile, ven y márcame, Señor. Ven y márcame. Aquí estoy como un sacerdote, dilo. Cree, eres un sacerdote. Créelo. Hay personas aquí que dudan todavía de eso. El Señor no quiere que tú dudes de que has sido llamado como un sacerdote. No dudes, dice el Señor. No te cuestiones. Yo soy suficiente, dice el Señor. Un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Trae tu luz, Señor, a este lugar. Abre nuestros ojos. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Aquí estamos, Señor. Trae tu luz.
temible hermosura de Jesús, el digno Satura la atmósfera con tu intercesión, sacerdote. Levanta tu voz a Él, un sacerdote. Tu intercesión satura la atmósfera y permite la gloria de Dios. Permite la gloria de Dios aquí entre nosotros. Rompe nuestros moldes, Señor.